Pues ya es una realidad, con Trump a la cabeza de esta revolución y un equipo de élite trabajando para establecer una regulación clara, con una fecha límite de solo 180 días. Y aún estamos asombrados por la aprobación de los ETFs de Bitcoin y de Ethereum por la SEC de Gensler el año pasado, donde figuras como Mark Ulleda y Hester Peirce mueven los hilos tras bambalinas. ¿Cuándo llegará Paul Atkins? Nadie lo sabe, pero su llegada podría ser el impulso definitivo para las criptomonedas. Con las políticas estadounidenses alineándose para el beneficio de esta industria emergente, nos encontramos en medio del bull run del 2025, con precios momentáneamente estancados tras una fuerte subida a finales del 2024. La incertidumbre sobre cuándo vender persiste, especialmente en medio de volatilidades impredecibles. XRP, que subió en 280% en el último trimestre del 2024, según el propio reporte de Ripple, hoy no deja de caer. En ese momento están $2.24. ¿Será el momento de tomar ganancias o activar stop losses? Hoy quiero analizar esto con ustedes y revisar los últimos anuncios y acontecimientos que podrían iluminar el futuro de XRP. Además, les tengo una oportunidad irresistible para ahorrar. Un descuento del 20% de por vida en comisiones al registrarse en Bitsit. Y si no saben por dónde empezar, pronto les traeré una serie de videos explicativos. Les dejo el link en la descripción para que se inscriban y aprovechen esta promoción. Empecé hablando de la adopción de Bitcoin en Norteamérica en este video, pero lo que está ocurriendo es aún más profundo. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, afirmó que los bancos están perfectamente capacitados para atender a clientes de criptomonedas siempre y cuando gestionen adecuadamente los riesgos. Esto era impensable antes, pero ahora es una realidad, especialmente tras la rescisión del Staff Account Bulletin número 121 o el SAP 121 como lo conocemos, por parte de la SEC y su sustitución con la SAP 122, que cambia radicalmente el enfoque hacia los criptoactivos custodiados. Seguramente ya lo han visto, pero quiero mostrarles lo que el zar cripto David Sachs puede hacer bajo la orden ejecutiva de Trump. Esta orden fue emitida hace una semana. La orden subraya el papel crucial de los activos digitales en la innovación y el desarrollo económico de los Estados Unidos. La administración de Trump apoya el crecimiento responsable de los activos digitales, la tecnología blockchain y tecnologías afines en todos los sectores de la economía. Este grupo de trabajo tiene la tarea de definir las regulaciones necesarias mientras se crea una reserva de criptoactivos. Me resulta interesante ver el cambio de Crypto Strategic Reserve a Crypto Stockpile y quiero especular sobre el motivo que me parece que puede ser este cambio. Parece que la ley presentada por Cynthia Lummis va a ser rechazada, o por lo menos eso es lo que hemos ido viendo. Mientras tanto, El Salvador y Argentina avanzan con las criptomonedas, mientras que Europa cierra sus fronteras. La ley MiCA ya funciona, limitando el uso de monedas estables no reguladas como es el caso de Tether. Y, por otro lado, Christine Lagarde anunció que Bitcoin no será incluido como reserva de los bancos centrales de la Unión Europea debido a su volatilidad y asociación con actividades ilícitas. Ha intentado convencer al presidente del Banco Central checo, Ales Michi, para abandonar su idea de incluir Bitcoin en sus reservas, pero Michi considera que, a pesar de su volatilidad, Bitcoin es una cobertura natural contra la inflación y un activo independiente de los sistemas financieros tradicionales e internacionales. El aumento de la emisión de Tether y su capitalización de mercado muestra que superan ya los 138.000 millones de dólares, mientras que el mercado global de monedas estables ya supera los 200.000 millones de dólares. Fíjense que las utilidades de Tether para el 2024 llegaron a sobrepasar los 13.000 millones de dólares, que es un signo muy positivo para el mercado, un signo muy bullish. Pero por otro lado está la moneda RLUSD, que sigue creciendo con más de 93 millones de dólares emitidos tras su primer reporte de auditoría, beneficiando enormemente al XRP Ledger. La actualización del clawback, que permite recuperar tokens involucrados en actividades fraudulentas, acerca al sistema financiero a establecer protocolos DeFi sobre el XRP Ledger. Esta actualización es muy importante para ese desarrollo que queremos del sistema financiero o institucional dentro de XRP Ledger.
Mientras escribo, veo a XRP caer drásticamente a los $2.30 o en este momento exactamente a los $2.24, rompiendo todos los soportes. Esto demuestra que las criptomonedas ahora forman parte de un entorno financiero más amplio, influenciado por noticias políticas y económicas. Este fin de semana Trump impuso aranceles de 25% a los productos de Canadá y de México y del 10% a los productos traídos de la China, castigando duramente a estos países por el fentanilo que entra a los Estados Unidos. Los mercados reaccionaron negativamente o reaccionan en ese momento, con Bitcoin cayendo de 106.000 a 96.000. En ese momento estamos en 94.000. Es probable que esta semana veamos alta volatilidad, presentando oportunidades para los traders de futuros. Unas oportunidades muy interesantes si utilizan también esta plataforma de BitGet, a las cuales los invito a que ensayen. ¿Creen que es hora de vender con tanta noticia? Recuerden el video anterior donde les hablé sobre el M2, que es el agregado económico de la cantidad de dinero que está disponible en el mercado y que muestra de aquí a 10 semanas para adelante cómo se mueve y cómo podría afectar este valor y este movimiento de los precios en este trimestre. El precio de Bitcoin sigue correlacionado y podría seguir retrocediendo mientras la tendencia del M2 no cambie. Ya les hablé que es muy probable que la China termine emitiendo más papel, más billetes por esos problemas que han tenido económicamente. Vamos a ver qué pasa con este tema de los aranceles. Este indicador del cual les hablo, el M2, ha sido una alerta anticipada en los precios y podríamos ver más caídas, presentando oportunidades de compra. Sí, si XRP baja a los $2.23, que es el nivel que estamos viendo justo en este momento, será un buen nivel de entrada. Y es el momento en que el retail vende y las instituciones acumulan. Miren, Grayscale, WisdomTree, CoinShares, Bitwise, Canary Capital y 21 Shares estarán muy atentos, ya que sus ETFs de XRP podrían ser aprobados pronto, ofreciéndoles buenos niveles de entrada a estos nuevos ETFs, y ahí es donde más plata va a entrar a XRP. Fíjense que en el reporte anual que dio Ripple, XRP se negoció en más de $1 billón en el último trimestre del 2024. Necesitamos seguir revisando la información on-chain y los análisis técnicos para determinar los mejores niveles de entrada y la tendencia para el 2025. Esta corrección podría ser similar a la del 2017 para la alt season y es el momento de empezar a invertir y esperar un crecimiento grande. Les traeré más análisis esta semana. Por ahora los dejo, invito a seguirme en mi canal de Telegram, donde compartimos noticias y niveles de entrada y salida de trades en XRP y en Bitcoin. Nos vemos en la próxima. Chao.